Hola amigos y amigas de mi amigo Freud. Dedicamos este vídeo a la antropología y vamos a iniciar con él una serie de vídeos sobre esta disciplina, la antropología. Hoy hablaremos de antropología en sentido amplio. Se trata, según el diccionario, del estudio de la realidad humana o del conjunto de ciencias que estudian los aspectos biológicos, culturales y sociales del ser humano. Bueno, pues vamos a entrar en materia. La antropología, la palabra proviene del griego anthropos, hombre, humano, y logos, conocimiento. La antropología es la ciencia que estudia al ser humano de una forma integral. Sus características físicas, como animales que somos, y su cultura, que es el único rasgo no biológico, aunque sobre esto hay que hablar largo y tendido. Para abarcar la materia de su estudio, la antropología recurre a herramientas y conocimientos producidos por las ciencias sociales y las ciencias naturales. La aspiración de la disciplina antropológica es producir conocimiento sobre el ser humano en diversas esferas, intentando abarcar tanto las estructuras sociales de la actualidad, la evolución biológica de nuestra especie, el desarrollo y los modos de vida de pueblos que han desaparecido y la diversidad de expresiones culturales y lingüísticas que caracterizan a la humanidad. Siempre cuando se empieza a estudiar antropología, se nos coloca al lado, o vemos muy pronto, el hombre de Vitruvio. Bueno, quizá si tenemos ocasión hablaremos de él. El hombre de Vitruvio supone o representa el estudio de las proporciones ideales del cuerpo humano. Es un famoso dibujo acompañado de notas anatómicas de Leonardo da Vinci, realizado alrededor de 1490 en uno de sus diarios. Bien, las facetas diversas del ser humano llevaron a una especialización de los campos de la antropología. Continuamos con nuestra exposición. Cada uno de los campos de estudio del ser humano implicó el desarrollo de disciplinas que actualmente son consideradas como ciencias independientes, aunque mantienen constante diálogo entre ellas.
Se trata de la antropología física, la arqueología, la lingüística y la antropología social. Con mucha frecuencia el término antropología solo se aplica a esta última, a la antropología social, que a su vez se ha diversificado en numerosas ramas, dependiendo de la orientación teórica, la materia de su estudio o bien como resultado de la interacción entre la antropología social y otras disciplinas. La antropología se constituyó como disciplina independiente durante la segunda mitad del siglo XIX. Uno de los factores que favoreció su aparición fue la difusión de la teoría de la evolución, que en el campo de los estudios sobre la sociedad dio origen al evolucionismo social, entre cuyos principales autores se encuentra Herbert Spencer. Los primeros antropólogos pensaban que así como las especies evolucionaban de organismos sencillos a otros más complejos, las sociedades y las culturas de los humanos debían seguir el mismo proceso de evolución hasta producir estructuras complejas como su propia sociedad. Varios de los antropólogos pioneros eran abogados de profesión, de modo que las cuestiones jurídicas aparecieron frecuentemente como tema central de sus obras. A esta época corresponde el descubrimiento de los sistemas de parentesco por parte de Louis Henry Morgan. Desde el final del siglo XIX, el enfoque adoptado por los primeros antropólogos fue puesto en tela de juicio por las generaciones que siguieron. A partir de finales del siglo XIX, como decimos. Después de la crítica de Franz Boas a la antropología evolucionista del siglo XIX, la mayor parte de las teorías producidas por los antropólogos de la primera generación se considera obsoleta. A partir de entonces, la antropología vio la aparición de varias corrientes durante el siglo XIX y el XX, entre ellas la escuela culturalista de Estados Unidos, el estructural funcionalismo, el estructuralismo antropológico, la antropología marxista, el procesualismo, el indigenismo, etc. La antropología es, sobre todo, una ciencia integradora que estudia al ser humano en el marco de la sociedad y cultura a las que pertenece y al mismo tiempo como producto de estas. Se le puede definir o se la puede definir como la ciencia que se ocupa de estudiar el origen y desarrollo de toda la gama de la variabilidad humana y los modos de comportamiento sociales a través del tiempo y del espacio, esto es, del proceso biosocial de la existencia de la especie humana. Hablemos de antecedentes. Se atribuye al explorador
François Péron haber sido quien usó por primera vez el término antropología. Péron recogió en esa obra un conjunto de datos sobre los aborígenes de Tasmania que fueron casi exterminados en los años que siguieron al paso de Péron por la isla. Sin embargo, Péron no fue el primero ni el más antiguo de quienes estaban interesados en la cuestión de la diversidad humana y sus manifestaciones. François Péron y los aborígenes de Tasmania. El estudio del ser humano es muy antiguo. Heródoto, que vive entre el 484 y el 425 a.C., en sus historias nos cuenta las diferencias entre los distintos habitantes del mundo. Libia, Egipto, Grecia, Asia Menor. Y nos habla de las diferencias de cráneo entre egipcios y persas. Hipócrates, que vive entre el 460 y el 377 a.C., lanza la teoría de que el medio influye en los caracteres físicos del ser humano y llama la atención sobre las diferencias de quienes habitan climas distintos. Aristóteles, que vive entre el 384 y el 322 a.C., estudia al ser humano por ser el animal más complejo. Llama la atención sobre el tamaño de su cráneo, mucho mayor que en el resto de animales, así como sobre su carácter bípedo, y que es el único animal capaz de deliberar y reflexionar. Define al hombre como zoon politikon o animal político. Cuando hablamos del tamaño del cráneo nos referimos al tamaño relativo. Algunos autores consideran a Fray Bernardino de Sahagún como uno de los antecedentes más notables de la etnografía. De la misma manera que otros misioneros del siglo XVI, Sahagún estaba preocupado por las diversas maneras en que la religión de los indígenas podría confundirse con el cristianismo recién implantado. En el afán de comprender mejor a los pueblos nahuas del centro de Nueva España, Sahagún investigó de manera muy detallada la historia, las costumbres y las creencias de los nahuas antes de la llegada de los españoles. Para hacerlo tuvo que aprender náhuatl. Luego, con el apoyo de algunos de sus informantes, organizó la información obtenida en una obra pensada para un público más o menos amplio. El resultado fue el Códice Florentino, de vital importancia en el conocimiento de la civilización mesoamericana precolombina.
fruto de la meticulosa investigación de Bernardino de Sahagún, como decimos, es el Códice Florentino. Se considera como antecedente de la etnografía. Y en él podemos encontrar páginas escritas en náhuatl. Veamos. Sigamos un poquito más. Georges-Louis Leclerc de Buffon, naturalista que escribió Histoire naturelle en 1749, enlaza las ciencias naturales y la diversidad física de la especie humana. Anatomía comparada, así se llama, con la inquietud por comprender la diversidad de las expresiones culturales de los pueblos. De manera análoga a algunos pensadores de la Ilustración, como Montesquieu, Rousseau e incluso el matemático D'Alembert, abordaron la materia y propusieron algunas hipótesis sobre el origen de las relaciones sociales, las formas de gobierno y los temperamentos de las naciones. Bueno, amigos, hemos interrumpido la grabación. Teníamos compromisos profesionales y continuamos. Pasemos a la historia de la disciplina. Durante el siglo XIX, la llamada entonces antropología general incluía un amplísimo espectro de intereses. Desde la paleontología del Cuaternario al folclore europeo, pasando por el estudio comparado de los pueblos aborígenes. Fue por ello una rama de la historia natural y del historicismo cultural alemán, que se propuso el estudio científico de la historia de la diversidad humana. Tras la aparición de los modelos evolucionistas y el desarrollo del método científico en las ciencias naturales, muchos autores pensaron que los fenómenos históricos también seguirían pautas deducibles por observación. El desarrollo inicial de la antropología como disciplina más o menos autónoma del conjunto de las ciencias naturales coincide con el auge del pensamiento ilustrado y posteriormente del positivismo que elevaba la razón como una capacidad distintiva de los seres humanos. Su desarrollo se pudo vincular muy pronto a los intereses del colonialismo europeo derivado de la Revolución Industrial. Por razones que tienen que ver con el proyecto de la New Republic y sobre todo con el problema de la gestión de los asuntos indios, la antropología de campo empezó a tener bases profesionales en Estados Unidos en el último tercio del siglo XIX. A partir del Bureau of American Ethnology y de la Smithsonian Institution. El antropólogo alemán Franz Boas
Inicialmente vinculado a este tipo de tarea, institucionalizó académica y profesionalmente la antropología en Estados Unidos. En la Gran Bretaña victoriana, Edward Barnett Taylor y posteriormente autores como William Rivers y más tarde Bronislaw Malinowski y Alfred Reginald Radcliffe Brown desarrollaron un modelo profesionalizado de antropología académica. Lo mismo sucedió en Alemania antes de 1918. En todas las potencias coloniales de principios de siglo XX, hay esbozos de profesionalización de la antropología que no acabaron de cuajar hasta después de la Segunda Guerra Mundial. En el caso de España puede citarse a Julio Caro Baroja y a diversos africanistas y arabistas que estudiaron las culturas del norte de África. En todos los países occidentales se incorporó el modelo profesional de la antropología anglosajona. Por este motivo, la mayor parte de la producción de la antropología social o cultural antes de 1960, lo que se conoce como modelo antropológico clásico, se basa en etnografías producidas en América, Asia, Oceanía y África, pero con un peso muy inferior de Europa. La razón es que en el continente europeo prevaleció una etnografía positivista, destinada a apuntalar un discurso sobre la identidad nacional, tanto en los países germánicos como en los escandinavos y eslavos. Históricamente hablando, el proyecto de antropología general se componía de 4 ramas: la lingüística, la arqueología, la antropología biológica y la antropología social, referida a esta última como antropología cultural o etnología en algunos países. Estas últimas ponen especial énfasis en el análisis comparado de la cultura, término sobre el que no existe consenso en las corrientes antropológicas, que se realiza básicamente por un proceso trifásico, que comprende en primera instancia una investigación de gabinete. En segundo lugar, una inmersión cultural que se conoce como etnografía o trabajo de campo. Y por último, el análisis de los datos obtenidos mediante el trabajo de campo. El modelo antropológico clásico de la antropología social fue abandonado en la segunda mitad del siglo XX. Actualmente los antropólogos trabajan prácticamente todos los ámbitos de la cultura, la sociedad y la lingüística. Hablemos ahora ya en el tramo final de esta grabación del objeto de estudio antropológico.
La materia de estudio de la antropología ha sido materia de debate desde el nacimiento de la disciplina. Aunque es común a todas las posturas compartir la preocupación por producir conocimiento sobre el ser humano. La manera en que se aborda la cuestión es lo que plantea el desacuerdo, porque la materia puede abordarse desde diversos puntos de vista. No obstante, desde el inicio, la configuración epistemológica de la antropología consistió en la pregunta por el otro. Esta es una cuestión central en las ciencias y disciplinas antropológicas que se va configurando desde el Renacimiento. Tras el desarrollo de diferentes tradiciones teóricas en diversos países, entró en debate cuál era el aspecto de la vida humana que correspondía a estudiar a la antropología. Para esa época, los lingüistas y arqueólogos ya habían definido sus propios campos de acción. Edward Barrett Tyler, en las primeras líneas del capítulo primero de su obra Cultura Primitiva, había propuesto que el objeto era la cultura o civilización, entendida como un todo complejo que incluye las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otros hábitos adquiridos por el ser humano como miembro de una sociedad. Esta propuesta está presente en todas las corrientes de la antropología, ya se declaren a favor o en contra. Sin embargo, a partir del debate se presenta un fenómeno de constante atomización en la disciplina, a tal grado que para muchos autores, por citar el ejemplo más conocido, el estudio de la cultura sería el campo de la antropología cultural. El de las estructuras sociales sería facultad de la antropología social propiamente dicha. De esta suerte, Radcliffe Brown, antropólogo social, consideraba como una disciplina diferente y errada por lo demás la que realizaban Franz Boas y sus alumnos, antropólogos culturales. Según Clifford Geertz, el objeto de la antropología es el estudio de la diversidad cultural. La antropología es una ciencia que estudia las respuestas del ser humano ante el medio, las relaciones interpersonales y el marco sociocultural en que se desenvuelven, cuyo objeto va a ser el estudio del ser humano en sus múltiples relaciones. Además, estudia la cultura como elemento diferenciador de los demás seres humanos. Estudia al ser humano en su totalidad, incluyendo los aspectos biológicos y socioculturales como parte integral de cualquier grupo o sociedad. Se convirtió en una ciencia empírica que reunió mucha información. Además, fue la primera ciencia que introdujo el trabajo de campo y surge de los relatos de viajeros, misioneros, etc. Autores como Manuel Marzal sostienen que antropología cultural, antropología social y etnología son la misma disciplina.
En cuanto a los campos de acción de la antropología, y ahora sí iremos poniendo punto final a esta entrega de mi amigo Freud, la antropología, decimos, como ciencia que abarca los fenómenos del ser humano como parte de una sociedad, se ha diversificado en sus métodos y teorías. La diversificación obedece al interés por rendir mejor cuenta de los procesos que enfrenta la especie en diversas dimensiones. De acuerdo con la American Anthropological Association, la AAA, los 4 campos de la antropología son la antropología biológica, la antropología cultural, la arqueología y la antropología lingüística. La antropología biológica o física es el campo de la antropología que se especializa en el estudio de los seres humanos desde el punto de vista evolutivo y adaptativo. Al adoptar una postura evolucionista, los antropólogos físicos pretenden dar cuenta no sólo de los grandes cambios en los aspectos biológicos del ser humano, lo que se llama hominización, sino en los pequeños cambios que se observan entre poblaciones humanas. La diversidad física del ser humano incluye cuestiones como la pigmentación de la piel, las formas de los cráneos, la talla promedio de un grupo, tipo de cabello y otras cuestiones muy numerosas. Para abordar esta diversidad, la antropología física no solo echa mano de estudios propiamente anatómicos, sino también de las interacciones entre los seres humanos y otras especies, animales y vegetales, el clima, cuestiones relativas a la salud y la interacción entre distintas sociedades. El campo de la antropología biológica también es interés de otras ciencias con las que mantiene un diálogo, por ejemplo, con la primatología, estudio científico de los primates, la demografía, la ecología o las ciencias de la salud. Cuenta entre sus especializaciones con la paleoantropología y la antropología médica. Bueno, estoy dudando de si alargar el vídeo. Voy a alargarlo un poquito solo. Y así no dejo la cuestión de los campos de acción de la antropología a medias. Bueno, hemos hablado de antropología biológica o física, ahora arqueología. Es una de las ciencias antropológicas con mayor difusión entre el público no especializado. Se trata del estudio científico de los vestigios del pasado humano. Podría decirse que este interés se ha encontrado en diversas épocas y lugares, aunque la arqueología tiene un antecedente muy claro en el coleccionismo de antigüedades en las sociedades europeas. Para lograr sus propósitos, los arqueólogos indagan en depósitos de estos materiales
que son llamados yacimientos arqueológicos o sitios arqueológicos, calcado del inglés archaeological site, a los que se accede normalmente por excavaciones. A pesar de los estereotipos sobre los arqueólogos, a los que se suele imaginar como una especie de Indiana Jones, y los lugares comunes sobre lo que es la arqueología, el método arqueológico no comprende únicamente las técnicas de excavación. Ante todo se trata de interpretar los hallazgos, tanto en relación con su contexto arqueológico como en relación con los conocimientos ya comprobados, la historia del yacimiento y otros elementos. La antropología social, cultural o etnología estudia el comportamiento humano, la cultura, las estructuras de las relaciones sociales. En la actualidad, la antropología social se ha volcado al estudio de Occidente y su cultura. Aunque para los antropólogos de los países centrales, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, este es un enfoque nuevo. Hay que señalar que esta práctica es común en la antropología de muchos países latinoamericanos. Como ejemplo, la obra de Darcy Ribeiro sobre el Brasil, la de Guillermo Bonfil Batalla y Gonzalo Aguirre Beltrán sobre México, entre otros ejemplos. Dependiendo de si surge de la tradición anglosajona, se conoce como antropología cultural, y si parte de la escuela francesa, entonces se la denomina etnología. Quizás se haya distinguido de la antropología social, en tanto que su estudio es esencialmente o está esencialmente dirigido al análisis de la otredad, condición de ser otro, en tanto que el trabajo de la antropología social resulta generalmente más inmediato. Uno de sus principales exponentes es Claude Lévi-Strauss, quien propone un análisis del comportamiento del ser humano basado en un enfoque estructural en el que las reglas de comportamiento de todos los sujetos de una determinada cultura son existentes en todos los sujetos, a partir de una estructura invisible que ordena a la sociedad. La antropología lingüística o lingüística antropológica estudia los lenguajes humanos. Dado que el lenguaje es una amplia parte constitutiva de la cultura, los antropólogos la consideran como una disciplina separada. Los lingüistas se interesan en el desarrollo de las lenguas. Asimismo, se ocupan en las diferencias o de las diferencias de los lenguajes vivos, cómo se vinculan o difieren, y en ciertos procesos que explican las migraciones y la difusión de la información. También se preguntan sobre las formas en que el lenguaje se opone o refleja otros aspectos de la cultura. Ya casi concluimos.
Bueno, el cráneo del niño de Taung, descubierto en Sudáfrica, es un icono de la antropología. Este niño era un Australopithecus africanus, una forma intermedia de hominino, en este caso de la paleoantropología. En España tenemos la excavación del yacimiento de Gran Dolina en Atapuerca, en la provincia de Burgos. Estamos hablando de antropología biológica o física. Bueno, recordamos que la antropología social se orientó en su inicio a la investigación de las sociedades no occidentales. Es conocido el caso del último Yahi, llamado Ishe, junto a Alfred Kröger. La imagen es de 1911. La imagen que se conserva, quiero decir. Saussure sentó los antecedentes del gran desarrollo de la lingüística moderna, cuyos aportes han sido aprovechados especialmente por los antropólogos sociales. También aquí es interesante subrayar que Londres fue una de las primeras ciudades analizadas desde el enfoque de la antropología urbana. Y es que dentro de las ciencias sociales, disciplinas como la lingüística y la antropología han mantenido una relación que ha tomado la forma de un complejo proceso articulatorio influido a lo largo del tiempo por las distintas condiciones históricas, sociales y teóricas imperantes. La lingüística, al igual que la etnología, la arqueología, la antropología social, la antropología física y la historia, es una de las disciplinas que conforman el campo de la antropología desde algunas perspectivas. La lingüística estudia el lenguaje para encontrar sus principales características y así poder describir, explicar o predecir los fenómenos lingüísticos. Dependiendo de sus objetivos, estudia las estructuras cognitivas de la competencia lingüística humana o la función y relación del lenguaje con factores sociales y culturales. La relación entre la lingüística y la antropología ha respondido a distintos intereses. Durante el siglo XIX y la primera mitad del XX, la antropología y la lingüística comparativa o comparada intentaban trazar las relaciones genéticas y el desarrollo histórico de las lenguas y familias lingüísticas. Posteriormente, la relación entre las dos disciplinas tomó otra perspectiva por la propuesta hecha desde el estructuralismo. Los modelos lingüísticos fueron adoptados como modelos del comportamiento cultural y social en un intento por interpretar y analizar los sistemas socioculturales dentro de las corrientes de la antropología.
La tendencia estructural pudo proponerse por la influencia de la lingüística, tanto en lo teórico como en lo metodológico. Sin embargo, al excluir las condiciones materiales y el desarrollo histórico, se cuestionó que la cultura y la organización social pudieran ser analizadas del mismo modo que un código lingüístico, tomando al lenguaje como el modelo básico sobre el que se estructura todo el pensamiento o clasificación. No obstante, estos puntos de vista diferentes se puede llegar a acercamientos productivos reconociendo que la cultura y la sociedad son producto tanto de condiciones objetivas o materiales como de construcciones conceptuales o simbólicas. De esta forma, la interacción entre estas dos dimensiones nos permite abordar los sistemas socioculturales como una realidad material a la vez que una construcción conceptual. Las lenguas implican o expresan teorías del mundo y por tanto son objetos ideales de estudio para los científicos sociales. El lenguaje como herramienta conceptual aporta el más complejo sistema de clasificación de experiencias. Por lo que cada teoría, sea esta antropológica, lingüística o la unión de ambas, contribuye a nuestra comprensión de la cultura como un fenómeno complejo, ya que el lenguaje es lo que hace posible el universo de patrones de entendimiento y comportamiento que llamamos cultura. Es también parte de la cultura, ya que es transmitido de una generación a otra a través del aprendizaje y la imitación, al igual que otros aspectos de la cultura. Bueno, finalmente he tenido que interrumpir de nuevo la grabación, pero ya añado simplemente un par de comentarios y cerramos el vídeo. Bueno, recordamos la cita. El lenguaje es lo que hace posible el universo de patrones de entendimiento y comportamiento que llamamos cultura. Es también parte de la cultura, ya que es transmitido de una generación a otra a través del aprendizaje y la imitación, al igual que otros aspectos de la cultura. Bien, Roman Jakobson plantea que los antropólogos nos prueban, repitiéndolo sin cesar, que lengua y cultura se implican mutuamente, que la lengua debe concebirse como parte integrante de la vida de la sociedad y que la lingüística está en estrecha conexión con la antropología cultural. Para él, la lengua, como el principal sistema semiótico, es el fundamento de la cultura. Ahora solo podemos decir, con nuestro amigo McQuon, que no se da igualdad perfecta entre los sistemas de signos y que el sistema semiótico primordial, básico y más importante es la lengua. La lengua es, a decir verdad, el fundamento de la cultura. Con relación a la lengua, los demás sistemas de símbolos no pasan de ser o concomitantes o derivados. La lengua es el medio
principal de comunicación informativa. Y ahora sí, vamos a dejarlo aquí, porque si no se alargaría demasiado. Espero que esta entrega de mi amigo Freud haya sido de vuestro agrado, os haya resultado útil, interesante, valiosa desde algún punto de vista, como me gusta decir. Si es así, pues por favor le dais like, me gusta, y recibo de esta manera el oportuno y necesario feedback que guíe mi trabajo en el canal. Por otra parte, os animo, como siempre hago, a la suscripción al canal, a mi amigo Freud, tanto si sois asiduos a sus contenidos y por alguna razón no lo habéis hecho aún, como si sois recién llegados a los mismos. En tal caso, pues os recomiendo un paseo, metafóricamente hablando, por los contenidos del canal, convencido, como estoy, de que tras ello pasaréis a integrar, a formar parte de esta gran familia que constituye la audiencia, como digo, de mi amigo Freud. Os recuerdo que mi amigo Freud también es el vuestro. Así ha sido desde el principio de esta aventura, que pronto cumplirá un año de vida. Asimismo, os recuerdo que está siempre encantado de contar con vuestra atención, presencia, compañía, apoyo y compromiso para con este proyecto que lleva su nombre. Y sin nada más que añadir, me despido de todos y todas con un saludo muy afectuoso, con mis mejores deseos y con la esperanza sincera, con el deseo sincero de reencontrarme con cada uno de vosotros y vosotras con ocasión del próximo vídeo que subiré al canal y que no tardará en llegar. Podéis estar seguros de ello. En consecuencia, hasta el próximo vídeo, que estéis bien. Chao.